Hola, buenos días a todos y todas. Hoy vamos con el caso número 15 y es una lesión que habitualmente a nivel ecográfico para mí no es una patología en la que la ecografía me dé esa especificidad final para llegar al diagnóstico, porque estamos hablando de la tendinopatía isquiotibial proximal y para mí es una patología que, bueno, tiene que ser meramente un diagnóstico más clínico que por imagen. De todas maneras, hay casos concretos que la imagen también nos aporta una visualización clara de dicha tendinopatía, ¿de acuerdo? Entonces no digo que no se pueda ver con eco y eso es lo que vamos a hacer, pero la mayoría de las veces para mí el diagnóstico es más clínico porque la imagen o es difícil de ver o el ecógrafo generalmente no captas lo suficiente esa profundidad, depende en qué tipo de paciente para ver bien el tendón. Y aunque se vea el tendón es muy difícil ver signos de patología como podrían ser una tendinopatía aquilea o rotuliana. Pero como sí que hay casos que se ve de manera clara, pues bueno, os lo he querido exponer en este caso. Esto es un paciente de 45 años que acude a consulta con 9 meses de evolución de un dolor proximal isquiotibial, es decir, en la parte de arriba de los isquios, como dice el paciente, justo debajo del hueso del culo, también a veces se palpan en la zona del glúteo. Entonces, sobre todo le duele al correr con la zancada, cuanta más larga, peor. Si corre a ritmos bajos, a 5 o 6 minutos el kilómetro, va bastante bien. A la que intenta dar un poquito más de velocidad, pues va peor. Este es un paciente de 45 años, pero muy activo, corredor de asfalto sobre todo, y también hace bastante gimnasio. Entonces, pues bueno, ya veis, cuando corre un poquito más rápido porque se quiere preparar para una carrera y demás, pues luego tiene 2 o 3 días bastante malos. A veces es verdad que el reflejo le suele bajar por toda la parte posterior del muslo y esto es, bueno, luego nos meteremos a hablarlo, pero el posible síndrome de los isquiosurales, que al final no deja de ser una irritación del nervio ciático por la hipertrofia que hace en la tendinopatía de los isquios en este caso y pues un dolor por pura neuritis friccional. También le genera una incapacidad al hacer un viaje largo de coche porque es como la posición que luego veremos en los test, ¿no? El test de AKE y demás, que es la posición que menos tolera una tendinopatía isquiotibial, que es una flexión de cadera y un intento de extensión de rodilla, que es cuando más estrés le estás generando al tendón. Por lo tanto, estos pacientes es muy frecuente que nos digan que no pueden tolerar un viaje de coche por la posición del coche. Cuanto más bajo el coche, además, y más tumbados vayan, peor. Tampoco puede estar sentado en superficies duras durante largo tiempo o incluso no puede estar sentado durante largo tiempo. Estos pacientes será típico que nos digan que buscan, por ejemplo, cuando vayan a cenar, que busquen restaurantes con mesas altas para estar en un taburete alto o incluso para estar de pies. ¿Vale? He tenido pacientes que incluso tenían que salir con un cojín y demás a la calle. Si tenían alguna comida o cena. Así que bueno, no hay que desprestigiar la capacidad de dolor que pueda generarnos una tendinopatía isquiotibial, porque de verdad que al paciente que lo está sufriendo de manera potente no es ninguna broma de lesión. Y luego a este paciente el ejercicio de peso muerto también agrava sus síntomas, ¿de acuerdo? Y cuando lo vimos, pues nos acudió tras 9 meses de evolución. Es verdad que había agravado sus síntomas desde hace un mes más o menos, tras haber realizado una media maratón, y ahí ya se mezcló intentar hacerlo lo más rápido posible, por lo tanto una zancada más alta con un volumen importante que fue una media maratón y el paciente desde entonces está bastante dolorido. Tenía una palpación, dolor a la palpación en la tuberosidad isquiática y 3-4 centímetros hacia distal en el muslo. El test de AKE, como os decía, que es el Active Knee Extension, que es el que vemos aquí, con cadera a 90 grados e intentar hacer una extensión de rodilla, como si fuese un straight leg raise, pero en este caso empezamos con cadera y rodilla 90 y generamos un intento de extensión de rodilla. Y le genera un dolor muy localizado en su punto de lesión. En cambio, si le damos todavía, cuando él ya no podía más activamente, le dábamos más pasivo, le reproducía muchísimo más el dolor. Y cuando le pedíamos además una contracción hacia la flexión de rodilla, mientras nosotros le teníamos en extensión, todo lo que se podía, también le aumenta muchísimo el dolor. Es para mí el test como que más fiabilidad me da a la hora de descartar que sea otro tipo de lesión.
De cúbito prono, el test de contracción isquiotibial también le generaba dolor, pero no tanto, porque en ese caso ya tenemos la cadera en extensión o en neutro, por lo tanto no generamos tal palanca al tendón. Luego el estiramiento puro de los isquiotibiales no genera dolor y el LASEG era negativo y el SLAM también, aunque no lo haya puesto aquí. El test de pinzamiento isquiofemoral, aunque para mi gusto es un poquito inespecífico, también se descartaba que es una maniobra de cúbito lateral, donde es una extensión de la pierna afectada, que es la que está superior, y generas con la extensión haces una aducción y hay otra vez generas una flexoextensión para intentar acortar el espacio entre el tubérculo menor y la tuberosidad isquiática, que es donde se suele dar el síndrome de pinzamiento isquiofemoral. En este caso era negativo. Trotar no le duele en el momento que acude a consulta, pero si hacemos un movimiento de simular su zancada, ¿vale? El clásico movimiento de flexión de cadera y extensión de rodilla, le dolía. Y en el peso muerto, mucho más. Y además el peso muerto era un ejercicio que él intentaba hacer porque le habían dicho que para una tendinopatía había que hacer ejercicio excéntrico, entonces él estaba haciendo peso muerto continuamente en el gimnasio. Cosa que, bueno, ya os lo dejamos para otro capítulo, pero creo que el manejo de la situación de este paciente, donde está corriendo alto volumen y haciendo ejercicio, por ejemplo, un peso muerto con mucho peso, intentando recuperar, pues no había una buena gestión de cargas y el tendón pues se estaba viendo afectado, ¿vale? Dejaremos para que otro compañero nos hable de esto porque el manejo de la tendinopatía en general es algo complejo y para mi gusto la tendinopatía isquiotibial es algo que por lo menos a nosotros nos trae bastantes quebraderos de cabeza. Es una lesión bonita, pero no es nada fácil de llevar y para el paciente tampoco. Entonces vamos a hablar un poquito de anatomía de isquiotibiales. Lo más importante en este caso, no nos vamos a centrar en explicar toda la anatomía de los isquios, pero que sepáis que por lo menos, aunque haya tres músculos, que son el bíceps femoral con su doble cabeza larga y corta, el semitendinoso y el semimembranoso, todo cabría pensar que hay tres tendones proximales, pero la realidad es que hay dos. ¿Vale? En la tuberosidad isquiática se insertan el tendón del semimembranoso de manera directa y el tendón común, que se le llama el tendón conjunto entre el bíceps y el semitendinoso. Entonces aquí este vientre que vemos aquí es semitendinoso, aquí está el bíceps y entre los dos comparten este tendón que se llama el tendón común, que se terminará por insertar en la tuberosidad, ¿vale? Hay una curiosidad y es que aunque el músculo más medial de los isquiotibiales sea el semimembranoso, luego está el semitendinoso y luego el bíceps, nos haría pensar que la inserción más medial en tuberosidad isquiática es el semimembranoso y luego la del tendón común, pero justo antes de la inserción generan un ángulo de torsión donde hace que el semimembranoso pase por debajo del tendón común y se inserte más lateral en la tuberosidad isquiática que el tendón común, ¿vale? Entonces, cuando hagamos un eje corto, el tendón que vayamos a ver más lateral en la tuberosidad isquiática será el semimembranoso, aunque luego haciendo el barrido lo acabaremos por ver también de todas maneras. Esto sería un esquema, pues bueno, que lo preparé para el curso de lesiones musculares para explicar un poco el tejido conectivo, cómo se comporta. Entonces el tendón común del bíceps semitendinoso luego se convierte en una aponeurosis central en la cabeza larga del bíceps y el semitendinoso llega siendo un vientre muscular prácticamente hasta la tuberosidad. Es verdad que comparte ciertas inserciones a este nivel con el tendón común, pero también llega hasta la tuberosidad como propio vientre muscular. Y en cuanto al tendón del semimembranoso, un tendón muy largo y muy potente que tiene esta parte membranosa y luego más abajo ya se genera el semimembranoso, que tendrá esta aponeurosis central potente. Bien. ¿Cómo se ve a nivel ecográfico? Pues bueno, estamos aquí en la clásica imagen del signo de Mercedes, que es un eje corto en el tercio proximal del muslo, donde vemos como referencia siempre al nervio ciático. A nivel superficial, en vertical, veremos este tipo de tendón aponeurosis, que será el tendón común, o a este nivel deberíamos llamarle aponeurosis común, si queremos, porque todo ya está en plano totalmente muscular, pero bueno, como nomenclatura de todos los libros y demás, llamaremos el tendón común. Aquí en esta parte más medial tendremos el tendón del semimembranoso
Todo este músculo es el semitendinoso, aquí está el bíceps y todo lo que nos hace la cama de los isquiotibiales es el aductor mayor. Entonces, este sería el esquema. ¿Veis? Tendón semimembranoso y el ciático por aquí. Y a esto se le llama la estrella de Mercedes por esta imagen que coge aquí. ¿Vale? Entonces aquí veríamos el nervio ciático y el tendón común. ¿Vale? Este es el tendón común, con el bíceps por un lado y con el semitendinoso por el otro, llegando prácticamente, como os decía, a la tuberosidad isquiática. Este tendón que nos llegará por debajo y más lateral será el semimembranoso. Esta imagen aún así está movida porque la realidad es que el nervio ciático, que aquí estamos viendo que pasa por encima de los géminos, aquí va el cuadrado femoral y esto será el piramidal, saliendo por encima del nervio en este caso. Esto es el espacio subglúteo, pues bueno, a este nivel estaría un poquito más pegada, por lo tanto es una proyección que está un poquito rotada. Pero para que veáis la fuerza del tendón común a este nivel. Si hacemos ya una eco en la tuberosidad isquiotibial, en la tuberosidad isquiática, la tuberosidad isquiática en eje corto, veremos aquí la inserción del tendón común y aquí la inserción del semimembranoso, normalmente más potente, y por aquí por debajo tendremos al nervio ciático, ¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí otra imagen de este artículo que os he puesto antes también, donde se ve ese tendón semimembranoso y ese tendón común, como os digo, dos tendones claramente diferenciados que se insertan en la tuberosidad a este nivel. Aquí el nervio ciático estaría ausente. ¿Y cómo se ve esta patología? Pues bueno, os voy a poner primero unos ejemplos de casos más antiguos para que veáis que no es... Esta diapositiva es para que veáis que no es tan fácil de diferenciar una tendinopatía en la mayoría de los casos. Todas estas imágenes son de pacientes que efectivamente cumplían las características de criterio clínico y que luego la imagen, pues sí, quería parecerse a una tendinopatía, pero que no está tan clara. Entonces quiero también mostrar esta realidad. Aquí, bueno, más imágenes donde podamos ver la inserción. Aquí vemos al tendón del semimembranoso por aquí, el tendón común que estaría insertándose en este hueco que falta aquí, por eso está movido, ¿vale? Entonces veis que son dos tendones de una característica muy potente. La 1 es la inserción del tendón común, la 2 es el tendón común. Número 3, unión miotendinosa, ¿vale? Aquí lo que llega subiendo hasta arriba será el semitendinoso y toda esta zona será más el bíceps. Todo esto es la zona del free tendon, que se le llama del bíceps, zonas de donde la patología por rotura es donde más lata suele dar. Y luego, por último, el número 5 sería la inserción aquí del tendón del semimembranoso, que viene aquí, el propio tendón. Si diésemos un eje corto a este nivel es más o menos lo que veríamos, y en eje largo intentaríamos ver cómo llega el tendón a insertarse aquí. Entonces, este paciente, pues bueno, sí que se aprecia cierto engrosamiento del tendón, con cierta irregularidad insercional. Sí que es verdad que el tendón parece que está más engrosado, pero bueno, la realidad es que a este paciente le hacías una imagen comparativa con la contralateral, un paciente deportista, y era bastante parecida, por lo tanto, imagen bastante ambigua. Aquí también más de lo mismo. En la contralateral se ve una inserción normal y en la inserción patológica pues vemos que el Doppler capta cierto movimiento. Hay que tener cuidado porque por ahí también pasa la arteria glútea inferior, con el nervio glúteo inferior, por lo tanto no tenemos que confundirnos con una hipervascularización por una tendinopatía con una palpitación de esta arteria. Pero bueno, este era otro paciente que tenía esa sintomatología. Aquí lo vemos en eje corto también, como hay una imagen, y vemos que el músculo se ve bien, llegamos bien a tuberosidad isquiática, pero luego el tendón nos da muchísima anisotropía. Este sería un vídeo. Aquí los dos tendones. Y aquí parece que hay hipertrofia también del tendón. Este es un paciente que tenía dolor, pero nada muy específico. Esta es la realidad. En eje corto, en la misma zona,
Parece que sí que hay compromiso de neovascularización, ya lo veis otra vez. No es un punto de una arteria únicamente que pueda ser esta, sino que coge un poco todo lo que es el tendón, por lo tanto, bueno, imágenes sutiles compatibles con tendinopatía. Repito, para mí, aunque esté haciendo esta presentación, es un diagnóstico prácticamente meramente clínico, pero bueno, vamos a ver también que se puede correlacionar con la anatomía y anatomía patológica con la eco. Ahora veremos. Este es el caso de este paciente que os decía y ahora vamos a intentar desgranar poco a poco aquí cómo se ve anatómicamente y cómo se va viendo la patología. Primero pongo el vídeo. Vale. Muy bien. Ya parado, ahora lo pongo otra vez. Aquí tenemos, esto sería un poco la estrella de Mercedes, aquí tenemos al nervio ciático, aductor mayor por aquí por debajo. Esto es el tendón común, esto es el tendón semimembranoso, este es el músculo semitendinoso y aquí está ya las últimas fibras, estamos bastante proximal, las últimas fibras del bíceps y esto sería el glúteo. Vamos a darle otra vez y veremos cómo cuando hacemos una imagen hacia proximal se empieza a dar la rotación, como os he dicho, del semimembranoso respecto al tendón común para anclarse más lateral y en ese momento veremos que existe una hipertrofia y un foco hipoecogénico claro de ambos tendones. Veréis otra vez. Ahora pasa por debajo y empiezan a hipertrofiarse. Todo esto es la hipertrofia y aquí tenemos la inserción con bastante irregularidad cortical, calcificaciones y demás. Entonces, ahora lo haré manualmente para que veáis como aquí el tendón del semimembranoso quiere pasar ya por debajo del tendón común, justo aquí, pero aquí ya veis que ambos, pum, empiezan a hipertrofiarse de manera clara. ¿Lo veis? De aquí a aquí empieza a haber ya un foco de patología claro, esta es la hipertrofia, con un tendón por aquí y el otro por debajo. Ese tendón del semimembranoso, que es esto, el tendón común, que es esto, que al final terminarán por girarse del todo. Vuelvo atrás, luego un poquito más rápido. Ahí. Aquí ya tendremos tuberosidad isquiática, aquí se estará insertando el tendón común y por debajo, aquí más lateral, el bíceps, el semimembranoso, teniendo aquí siempre el ciático. ¿Vale? Tendón común, semimembranoso, nervio ciático, arteria glútea inferior. ¿Cuándo se daría el síndrome de los isquiosurales que os hemos dicho antes? Pues bueno, cuando este tendón genera una hipertrofia potente por un dolor por tendinopatía isquiotibial proximal, hay veces que esto puede comprometer al nervio ciático. Entonces, se diferencia de manera clara un dolor a punta de dedo que baje 3-4 centímetros de la tuberosidad isquiática hacia distal. Eso es un dolor por tendinopatía isquiotibial proximal, pero cuando a este paciente se le va complicando el tema, vemos que hay una hipertrofia del tendón y que poco a poco el paciente, sobre todo en posiciones prolongadas, como puede ser un coche, unas horas de coche, empieza a describirnos dolor por toda la cara posterior, más o menos hasta la rodilla del muslo. Esto pues puede ya hacer más pensar en un síndrome de los isquiotibiales o isquiosurales, que se le dice. Y es ya una irritación del nervio ciático por compresión de esta hipertrofia que hay a este nivel, ¿vale? Aquí vamos a ver ahora una imagen en eje largo de lo mismo. Se ve muy bien. Hemos captado justo una toma y me muevo un poquito. Aquí vemos el tendón común y aquí por debajo vemos el tendón del semimembranoso, ¿vale? Y veis que la inserción está totalmente alterada y que en esta zona, ¿vale?, la hipertrofia del tendón es relevante. De nuevo, irregularidad insercional con calcificaciones reparativas a este nivel y toda la hipertrofia de un tendón que viene más o menos normal y que hipertrofia de manera clara y el otro. Y por último tenemos la imagen en eje corto donde entro y salgo de la patología para que veáis la transición de tendones normales a tendones patológicos. Tanto aquí como aquí tendón normal. Si vamos hacia proximal,
ahora tendón que empieza a ser patológico, siempre al lado aquí del nervio ciático. ¿Vale? Y este sí que es un caso que cuadraba, como habéis visto, toda la exploración, toda la explicación, signos, síntomas, anamnesis, con luego una ecografía que de manera clara ponía de manifiesto estos dos tendones, pues bueno, con esa tendinopatía. Entonces ahora otro challenge será ayudarle al paciente para que se le pase. Lo primero que siempre le decimos es que tiene que tener conciencia de que va a ser un proceso que va a requerir de bastante tiempo, de que va a requerir de que tengan que disminuir ciertas actividades, pero bueno, como os decía, esto lo dejaremos para otro curso o otro tipo de charla, porque da para un vídeo, no, da para 100 vídeos y bueno, ahora estamos centrados en demostraros la imagen ecográfica. Así que sin más, aquí os dejo algo de bibliografía relacionada por si queréis consultarla. Y como siempre, muchas gracias por vuestro interés y atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un abrazo a todos.